Mi suegra pensó que había ganado la partida cuando, con ese tono de reina sin corona, anunció mi expulsión del grupo familiar. Su mensaje, lleno de mayúsculas y signos de exclamación, parecía un comunicado oficial de palacio. «Quedas fuera de la boda, Mariana. Esto es asunto de familia». Yo solo sonreí. No respondí. No le di el gusto. Porque, mientras ella se pavoneaba creyendo que tenía el control, el contrato del salón donde se celebraría su gran boda llevaba mi firma y mi dinero. Así que me quedé callada, hasta el gran día. Cuando las luces se encendieron, los invitados aplaudían y la música sonaba. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y con voz solemne anunció: «Damos la bienvenida a la anfitriona y principal patrocinadora de este evento». Todas las miradas giraron hacia mí. Mi suegra casi se atraganta con su champaña. Y yo, con la sonrisa más fina y venenosa, solo dije: «Tranquila, suegra. Yo también sé dar sorpresas». El sonido de la notificación del grupo familiar llegó como una campanada que anunciaba tormenta. Mariana estaba en la cocina, revisando su lista de pendientes para el trabajo, cuando el celular vibró con insistencia. Abrió el chat sin imaginar que, en cuestión de segundos, su suegra pondría a toda la familia de cabeza. Ahí estaba, escrito en letras mayúsculas, como si fuera un decreto real salido de un palacio: «Mariana, quedas fuera de la boda. Esto es asunto de familia». Las palabras parecían escupidas más que escritas, cargadas de una autoridad que solo existía en la imaginación de su suegra. En el mismo instante, comenzaron a aparecer los clásicos emojis: caritas sorprendidas, manitas tapándose la boca y un silencio incómodo disfrazado de risas nerviosas. Mariana respiró hondo. No respondió. Su silencio no era resignación, sino estrategia. Mientras otros enviaban mensajes de apoyo a la suegra o de confusión, ella simplemente observaba el caos digital con una calma inquietante. Sabía perfectamente que no valía la pena desgastarse en un chat donde la reina madre tenía su séquito de aduladores. Además, lo irónico de todo era que su suegra se sentía dueña del evento cuando ni siquiera sabía quién lo estaba financiando. Mariana miró la pantalla, tomó un sorbo de café y sonrió para sí misma. La familia, en cambio, hervía. Tías opinando sin que nadie les pidiera, primos lanzando indirectas, cuñadas alimentando el drama con capturas de pantalla que viajaban por chats paralelos. El grupo parecía más una arena de combate que un espacio de organización para una boda. Mientras tanto, la suegra disfrutaba el espectáculo como si fuera un monólogo teatral. Cada mensaje suyo llevaba la carga de quien se cree intocable. Y quizá para todos lo era, menos para Mariana. El marido, atrapado entre dos frentes, mandó un mensaje privado pidiendo que no tomara en serio las palabras de su madre. Pero ella no necesitaba consuelo. Lo que necesitaba era paciencia. En silencio, volvió a guardar el celular en el bolsillo y siguió con sus cosas. Mientras la suegra creía que acababa de ganar la batalla definitiva, Mariana sabía que el verdadero juego apenas estaba comenzando. La realidad era que cada flor, cada mesa, cada luz que iluminaría el gran salón ese día, habían sido pagadas con una firma, la suya. Y aunque nadie lo supiera todavía, ese detalle valía más que cualquier decreto de expulsión. El silencio de Mariana no era sinónimo de debilidad, sino de cálculo. Mientras en el grupo familiar la suegra continuaba dictando sus normas reales, Mariana repasaba mentalmente cada paso que la había llevado hasta ese punto. Nadie en la familia sabía que meses atrás, cuando comenzaron los preparativos de la boda, ella había sido la única que levantó la mano para ofrecer ayuda financiera. No lo hizo buscando reconocimiento ni protagonismo, lo hizo por amor a su esposo y por el deseo de ver a su cuñada feliz en un día tan especial. La suegra, incapaz de cubrir los gastos, había aceptado la ayuda sin dudar, y fue así como Mariana terminó sentada frente al administrador del salón de eventos, revisando cada cláusula del contrato, preguntando detalles y finalmente estampando su firma en la última página. Aquel documento llevaba su nombre, su número de identificación y, sobre todo, su dinero.
Fue ella quien pagó la reserva completa, cubrió los anticipos de decoración, la iluminación, la música y hasta el catering. Cada centavo invertido salió de sus ahorros que había construido con años de esfuerzo y largas jornadas de trabajo. Mientras tanto, la suegra paseaba por la familia hablando del evento como si fuera una obra maestra de su propia planificación, omitiendo cuidadosamente la verdad. Mariana recordaba perfectamente la conversación que tuvo con el gerente del salón. Él le había explicado que el contrato le otorgaba derechos plenos sobre el espacio, incluyendo las decisiones finales sobre invitados, horarios y detalles logísticos. No era un contrato simbólico, era un documento legal que le daba el control absoluto del lugar. Sin embargo, Mariana nunca mencionó nada de eso a la familia. Prefirió guardar silencio, dejando que cada uno creyera la versión que más le convenía. Lo irónico era que, mientras la suegra exigía respeto y obediencia, no tenía idea de que dependía completamente de la generosidad de Mariana para que la boda existiera. Ni el esposo, atrapado entre el amor y la lealtad filial, entendía del todo la magnitud del gesto. Él sabía que su esposa había ayudado, pero no imaginaba que prácticamente todo estaba bajo su responsabilidad. Mariana observaba la situación desde la distancia, como quien ve una obra de teatro cuyo final conoce de memoria. No había rencor, pero sí una certeza tranquila. Cada flor, cada mesa, cada luz y cada invitación llevaban su huella. La suegra podía expulsarla del grupo familiar, pero jamás podría borrar la realidad de que, sin ella, esa boda simplemente no existiría. Para Daniel, la situación se estaba convirtiendo en un laberinto sin salida. Como hijo, sentía el peso de las expectativas de su madre, que lo había criado con una mezcla de sobreprotección y control. Para ella, la familia era un reino donde su palabra era ley, y cualquier acto que la contradijera se consideraba una traición. Pero como esposo, Daniel veía a Mariana y no podía ignorar el sacrificio que ella había hecho para que todo ese evento fuera posible. Era imposible fingir que no sabía quién había pagado cada centavo, aunque su madre se encargara de maquillar la realidad frente a todos. En los días posteriores al mensaje del chat, Daniel intentó mediar sin éxito. En privado, le pedía a Mariana que no tomara tan en serio las palabras de su madre, como si las heridas causadas por el desprecio pudieran deshacerse con una disculpa superficial. Mariana lo escuchaba en silencio, con la serenidad de quien no necesita pelear para tener razón. No era orgullo, era certeza. Sabía que los hechos estaban de su lado, y que tarde o temprano, la verdad hablaría por sí sola. Mientras tanto, Daniel lidiaba con llamadas constantes de su madre, que lo presionaba para que pusiera a su esposa en su lugar. Le recordaba todo lo que había hecho por él desde niño, envolviendo sus exigencias en un chantaje emocional disfrazado de preocupación. Para ella, Mariana era una intrusa que intentaba destruir la unión familiar, una frase que repetía cada vez que necesitaba reafirmar su autoridad frente a los demás. Daniel se sentía atrapado, dividido entre dos lealtades que parecían irreconciliables. Con Mariana había encontrado apoyo, compañerismo y respeto. Con su madre arrastraba años de costumbres, normas y culpas heredadas. Esa tensión lo consumía en silencio. Pasaba las noches en vela, dándole vueltas a las palabras que debía usar para no herir a ninguna de las dos. Pero la realidad era que cualquier elección tendría consecuencias. Mariana, por su parte, lo observaba sin reproches. Sabía que no era fácil enfrentar a la madre que lo había moldeado, pero también entendía que la dignidad no se negocia. No le pedía que eligiera, solo que reconociera la verdad. No necesitaba aliados, necesitaba respeto. Daniel, sin embargo, seguía enredado en un conflicto que lo desbordaba. Cada mensaje, cada llamada, cada comentario de su madre aumentaba la presión, y mientras él buscaba un equilibrio imposible, Mariana ya había tomado su decisión. Mantener la calma, porque sabía que, más temprano que tarde, los hechos hablarían por sí mismos. La noticia de la expulsión de Mariana se esparció por la familia como fuego en pastizal seco. No hizo falta que la suegra repitiera su decreto más de una vez. En cuestión de horas,
Todos los chats paralelos estaban inundados de comentarios, capturas de pantalla y mensajes reenviados. Cada quien tenía una versión distinta de los hechos, y como siempre, las historias se torcían para favorecer el lado que más convenía. Había tías indignadas defendiendo la autoridad de la familia, primos opinando sin saber nada, y cuñadas que no perdían oportunidad de alimentar el drama con sus susurros envenenados. Mariana leía fragmentos de esos intercambios y no podía evitar sonreír con una mezcla de ironía y cansancio. La intensidad con la que todos opinaban sobre su vida contrastaba con el silencio absoluto que ella misma mantenía. No necesitaba entrar en discusiones, porque entendía que cada palabra mal colocada sería usada en su contra. Prefería observar y, sobre todo, recordar que nadie, excepto ella, conocía la dimensión real de lo que estaba en juego. Mientras tanto, la suegra disfrutaba la atención. En sus mensajes, hablaba de respetar las tradiciones familiares y de mantener el orden, como si la boda fuera una ceremonia sagrada organizada exclusivamente bajo su dirección. Lo irónico era que, detrás de toda esa fachada de poder, no existía más que la contribución silenciosa de Mariana, que había pagado cada detalle sin que nadie lo supiera. La contradicción era tan absurda que, por momentos, Mariana pensaba que la situación entera parecía sacada de una comedia mal escrita. El esposo, Daniel, hacía malabares para calmar los ánimos, pero sus intentos resultaban inútiles. Cada mensaje suyo buscando apaciguar solo provocaba nuevas discusiones. Los que lo apoyaban terminaban enfrentándose a los que defendían a la suegra, y lo que debía ser una celebración se estaba convirtiendo en una guerra de bandos. Había quienes se alineaban con Mariana en silencio, reconociendo su paciencia y sus gestos discretos, pero pocos se atrevían a decirlo abiertamente por miedo a caer en desgracia con la reina madre. Mariana, desde la distancia, observaba la implosión familiar con la misma calma que mantiene un jugador que ya conoce su carta ganadora. No necesitaba explicaciones ni confrontaciones, porque sabía que la verdad era demasiado sólida para ser ignorada. Cada palabra hiriente, cada indirecta y cada gesto de desprecio eran solo ecos que, tarde o temprano, se disolverían en el aire cuando todo saliera a la luz. Mientras los demás elegían bandos, ella elegía el silencio. Un silencio que pesaba mucho más que cualquier grito. La noche anterior a la boda, la ciudad parecía respirar con un ritmo distinto. Mientras las calles se llenaban de luces y risas, el salón de eventos estaba en plena transformación. Mariana llegó temprano para supervisar los últimos detalles, caminando entre mesas perfectamente alineadas, arreglos florales recién colocados y luces que bañaban el espacio con un resplandor cálido. Los proveedores la saludaban con respeto, llamándola por su nombre, conscientes de que era ella quien tenía la última palabra. Ese reconocimiento silencioso era suficiente. No necesitaba aplausos ni discursos, solo quería asegurarse de que todo saliera impecable. Mientras recorría el salón, pensaba en el contraste entre lo que vivía ahí y lo que sucedía en los chats familiares. En un extremo, ella, revisando la calidad de las mantelerías, confirmando los menús y ajustando detalles de sonido. En el otro, su suegra enviando audios interminables sobre cómo su boda debía ser perfecta, dando instrucciones que nadie en el lugar tomaba en serio. Mariana sonrió para sí misma, no con sarcasmo, sino con una serenidad que solo da la certeza de tener todo bajo control. El administrador del salón se acercó para confirmar los horarios y los accesos, entregándole una copia del contrato para que la llevara con ella. Mariana lo guardó con cuidado en su bolso, consciente de que ese documento no era solo un papel. Era la prueba tangible de quién había hecho posible ese día. Observó la firma al pie de página y respiró profundo, recordando todo lo que había invertido no solo en dinero, sino también en paciencia y silencio. Al volver a casa, el ambiente era completamente distinto. Daniel estaba inquieto, revisando mensajes en su celular, atrapado entre los reclamos de su madre y su propia incomodidad. Mariana lo observó de reojo, sin decir palabra. Preparó una taza de té, se sentó en la sala y puso su lista de pendientes sobre la mesa. No había discusiones, no había reproches,
Solo un silencio calculado que hablaba más que cualquier argumento. Daniel intentó iniciar una conversación, pero ella no necesitaba explicaciones. Sus actos ya habían dicho todo lo necesario. Esa noche, antes de dormir, Mariana se quedó mirando el vestido que colgaba en la puerta del armario. No era el suyo, pero lo había elegido personalmente para la novia, cuidando cada detalle con el mismo esmero que ponía en todo. Sonrió, no por orgullo, sino por satisfacción. Mientras otros se peleaban por el control de una historia, ella simplemente la escribía con hechos. El gran día llegó con un cielo despejado y un sol que parecía iluminar cada rincón de la ciudad. Desde temprano, los proveedores entraban y salían del salón de eventos cargando cajas, arreglando flores y afinando detalles para que todo quedara perfecto. El lugar, decorado con un gusto impecable, brillaba bajo un juego de luces cálidas que resaltaban el trabajo invertido en cada esquina. Mariana llegó con calma, vestida de forma sencilla pero elegante, y recorrió el salón con la misma discreción de siempre. Los organizadores la saludaban con respeto, conscientes de que cada decisión importante pasaba por ella, aunque la familia siguiera creyendo otra historia. Poco a poco, los invitados comenzaron a llenar el espacio. Vestidos largos, trajes impecables, perfumes caros y conversaciones cruzadas se mezclaban en un ambiente que aparentaba armonía. Pero bajo esa superficie perfecta, la tensión era evidente. Mariana percibía las miradas curiosas, los murmullos que viajaban entre mesas y las indirectas disfrazadas de cortesía. Había quienes la saludaban con afecto sincero y quienes la ignoraban deliberadamente, siguiendo las instrucciones tácitas de la suegra. La suegra, radiante en su vestido color champán, se movía por el salón como si fuera la anfitriona absoluta del evento. Saludaba a todos con una sonrisa estudiada, se tomaba fotos con familiares y daba indicaciones que nadie seguía. Su postura erguida y el tono autoritario de su voz transmitían la seguridad de quien se siente dueña de todo. Cada vez que alguien la felicitaba por la organización, respondía con frases cortas, pero cargadas de falsa modestia, como si todo el esfuerzo y los gastos hubieran sido suyos. Mariana la observaba de lejos, sin enojo y sin prisa. No había necesidad de demostrar nada todavía. Su serenidad contrastaba con la ansiedad de los demás, y eso, sin que ella dijera una palabra, empezaba a incomodar. Daniel, por su parte, no sabía dónde ubicarse. Entre las conversaciones con invitados y las miradas furtivas hacia su esposa, se notaba tenso, como si temiera que en cualquier momento algo saliera de control. El maestro de ceremonias, impecable en su traje negro, confirmaba detalles técnicos y repasaba el guión del evento con el equipo de sonido. Los músicos afinaban instrumentos, los meseros alineaban copas, y todo parecía avanzar hacia un desenlace inevitable. Mariana se sentó en silencio en una de las mesas laterales, cruzó las manos sobre el regazo y respiró profundo. No necesitaba atención ni protagonismo. Sabía que, en cuestión de minutos, la verdad encontraría su propio camino. El murmullo de las conversaciones se detuvo cuando el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Los músicos hicieron una pausa. Las luces se enfocaron en el centro del salón, y todos los invitados dirigieron la mirada hacia la tarima. La suegra, convencida de que ese era su momento de gloria, se acomodó en su asiento con una sonrisa orgullosa, lista para recibir elogios que no le pertenecían. El ambiente estaba cargado de expectativa, como si todos presintieran que algo importante estaba por suceder. El maestro de ceremonias, con voz firme y pausada, comenzó agradeciendo la presencia de cada uno de los asistentes y destacó la importancia de celebrar un día tan especial. Después de una breve introducción, levantó la mirada y pronunció con solemnidad: «Queremos dedicar un momento para reconocer a la persona que hizo posible que todos estemos aquí esta noche. Sin su generosidad y su esfuerzo, este evento no habría sido posible. Por favor, un fuerte aplauso para la anfitriona y principal patrocinadora de esta boda, la señora Mariana López». Por un segundo, el salón quedó en silencio absoluto. Los invitados se miraron entre sí, incrédulos, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Los meseros se detuvieron,
Los músicos bajaron sus instrumentos y hasta el sonido de las copas chocando se desvaneció. Mariana, sentada discretamente en una de las mesas laterales, levantó la vista y esbozó una sonrisa tranquila, como quien confirma lo que siempre supo. La suegra, en cambio, quedó petrificada. Su rostro perdió color y la expresión altiva se desmoronó en cuestión de segundos. Intentó sonreír, pero la tensión era evidente. Varias miradas se dirigieron hacia ella, algunas cargadas de confusión y otras de evidente reproche. Las cuñadas, que hasta hacía poco alimentaban el drama, se removían incómodas en sus sillas, evitando hacer contacto visual con Mariana. Los aplausos comenzaron tímidos, pero poco a poco fueron creciendo hasta llenar el salón. Algunos invitados se acercaron para felicitarla, otros le sonrieron desde lejos, y varios murmuraban sorprendidos detalles que nunca imaginaron. Daniel, visiblemente emocionado, la observaba con una mezcla de orgullo y alivio, como si en ese instante hubiera comprendido la magnitud de todo lo que Mariana había hecho. Ella se levantó despacio, se dirigió hacia el maestro de ceremonias y tomó el micrófono. Con voz serena y un toque de ironía en los labios, dijo: «Gracias a todos por estar aquí. Mi único deseo siempre fue que esta noche fuera perfecta para quienes más amo, y parece que lo estamos logrando». Luego giró suavemente la cabeza hacia su suegra. La miró fijamente y, con una sonrisa sutil, añadió: «Tranquila, suegra, yo también sé dar sorpresas». El salón estalló en risas cómplices y aplausos renovados. Nadie necesitaba más explicaciones. La verdad, por fin, estaba a la vista de todos. Cuando el aplauso final se desvaneció, el salón recuperó poco a poco su ritmo habitual. La música volvió a sonar, los meseros sirvieron las copas de vino y los invitados retomaron sus conversaciones, pero nada era igual. Algo había cambiado para siempre. Los murmullos ahora llevaban otro tono. Ya no hablaban de la supuesta expulsión de Mariana, sino de la revelación inesperada que había dejado a todos desconcertados. La suegra permanecía sentada en su mesa, rígida, con la copa de champaña entre las manos. Su sonrisa forzada había desaparecido por completo. Apenas respondía a quienes intentaban consolarla, fingiendo que todo estaba bien, pero el brillo en sus ojos la delataba. No era rabia lo que la dominaba, era humillación. Por primera vez en mucho tiempo, había perdido el control absoluto de la narrativa familiar. Esa noche, las miradas ya no la seguían como antes. El centro de atención se había desplazado, y eso la consumía en silencio. Daniel, visiblemente más relajado, se acercó a Mariana. No hubo grandes discursos ni largas explicaciones. Bastó con un gesto. Tomó su mano y la apretó con fuerza, como si quisiera decir con ese simple acto todo lo que las palabras no alcanzaban. Mariana lo miró y le devolvió una sonrisa tranquila. No había resentimiento, solo la certeza de que cada decisión tomada había valido la pena. Ella no necesitaba pedir disculpas, exigir reconocimientos ni cobrar favores. Los hechos habían hablado por ella. La familia, poco a poco, empezó a ajustar su comportamiento. Aquellos que antes la ignoraban comenzaron a acercarse con sonrisas nerviosas y palabras amables. Otros, incapaces de lidiar con la incomodidad, prefirieron callar y observar desde lejos. Mariana no buscaba venganza ni alianzas forzadas. Su objetivo nunca había sido ganarle a nadie, sino proteger su propia dignidad. Más tarde, mientras el baile llenaba la pista y las risas inundaban el ambiente, Mariana salió un momento al jardín del salón. Respiró profundo, disfrutando del aire fresco y del sonido distante de la música. Cerró los ojos y sintió un alivio que no necesitaba ser compartido con nadie. Había aprendido que a veces la mejor respuesta es el silencio, y que la paciencia puede ser más poderosa que cualquier confrontación. Esa noche no terminó con gritos, discusiones ni explicaciones. Terminó con una verdad simple y evidente. Mariana no necesitaba demostrar nada. Quien quiso ver, ya lo había visto. Y quien prefirió cerrar los ojos, tendría que convivir con la incomodidad de saber que la historia no era como la habían contado.
En ese instante, entendió que no se trataba de ganar o perder, sino de algo más profundo, recuperar su lugar, en paz y sin pedir permiso.